Muy buenas tardes. Estamos nuevamente en el noticiero de TEA y Deportea. Estoy junto a Cami. Hola Cami, ¿cómo estás? Hola Belu, bien. Un poco conmocionada con la noticia del día. La verdad es que fue una triste noticia para el Papa Francisco. El Papa Francisco hoy nuevamente ha sido noticia y no por uno de sus actos tan emocionantes que siempre lleva a cabo, sino por una triste noticia. No, la verdad es que ayer fallecieron 3 familiares. Pero bueno, antes de tratar en profundidad, ¿qué te parece si vamos a los títulos? Dale, vamos a los títulos. Recen por mí. 3 familiares del Papa Francisco murieron en un accidente automovilístico esta madrugada en la autopista Córdoba-Rosario. El sobrino, Emanuel Bergoglio, fue trasladado con heridas graves. Rechazo empresarial. Los miembros del G6 se reunieron en la UIA contra la reforma de la ley del abastecimiento. Allí anticiparon que van a presentar sus diferencias en el Congreso y, si es sancionada, irán a la justicia. Paro sin piquetes. Moyano y Barrio Nuevo anunciaron el paro de transportes para la semana que viene. Los sindicalistas afirmaron que no habrá movilizaciones ni cortes de calles, como el pasado 10 de abril. Bajas en Boca. Fernando Gago y Juan Manuel Martínez están lesionados y no jugarían el próximo domingo ante Rafaela. Juan Forlín y Cristian Herbes tampoco entrenaron con el grupo esta semana. Volviendo a la noticia que dijimos anteriormente del Papa Francisco, vamos a hablar acerca, el tema que les acontece es que el Papa Francisco sufrió un gran disgusto hoy porque sus familiares sufrieron un accidente, pero tenemos a Florencia Palmas para contarnos más al respecto. Así es, chicas, el accidente en el que viajaba Emanuel Horacio Bergoglio se produjo a las 12:30 de la noche en el kilómetro 594 de la autopista que une Córdoba con Rosario a la altura de James Craig. Bergoglio regresaba a Capital Federal junto a su mujer y sus 2 hijos tras pasar el fin de semana largo en las sierras cordobesas. Manejaba su Chevrolet Spin y embistió por detrás a un camión cargado con maíz que circulaba en el mismo sentido de la autovía. A causa del violento impacto, fallecieron en el acto su mujer, Valeria Carmona, de 38 años, y su hijo menor José, de tan solo 8 meses. El mayor, Antonio, de 2 años, logró llegar con vida al Hospital Pasteur de Villa María, pero murió por los graves traumatismos de cabeza y abdomen. Emanuel, sobrino del sumo pontífice, se encuentra internado por politraumatismo, fractura expuesta de húmero derecho y lesión hepática de la que fue operado y está con asistencia mecánica respiratoria. Su pronóstico es reservado. Gracias, Florencia, por la información. Bueno, y esta información también nos hizo pensar cómo fue que se enteró el Papa Francisco acerca de esta trágica noticia. Así que estamos con Lía D'Aloisio, que nos va a contar cómo recibió la noticia el Papa. Buenos días, chicas. Miren, les cuento que el trágico accidente que se llevó la vida de los familiares del Papa ya conmocionó a toda la Santa Sede. El vocero del Vaticano, Federico Lombardi, confirmó que el sumo pontífice ya está enterado de lo ocurrido y que lamenta mucho lo sucedido. Por esto, Francisco agradeció las expresiones de pésame y pidió que recen tanto por él como por su familia. Sin embargo, desde Roma descartaron que el Papa viaje a la Argentina luego de lo ocurrido. Deberá continuar así con su agenda oficial y acompañar a los suyos a la distancia, a través de llamados y rezos. Gracias, Lía, por la información. Bueno, y mientras tanto también otro tema que nos acontece de la misma temática es que hay argentinos que están viajando a Roma para conocer al Papa, para conocerlo y para tener audiencias, que son el miércoles. Y con esta información no se sabe cómo proseguirá la agenda. Pero para ello tenemos a Virginia. Vir, ¿estás ahí? ¿Tenés más información al respecto? Sí, por supuesto. Como se sabe, los dirigentes de San Lorenzo, el club campeón de la Libertadores, se encuentra viajando rumbo al Vaticano para cumplir su promesa de otorgarle la copa al Papa Francisco. Al haber viajado ayer por la mañana, se supone que la comitiva del Ciclón todavía desconocen el trágico accidente que sufrió el sobrino de Jorge Bergoglio y su familia. En el vuelo privado, que despegó el lunes a temprano, se encuentran el presidente Matías Lamens, el vicepresidente Marcelo Tinelli, mientras que en Roma ya los esperan Edgardo Bauza, actual director técnico del club, y los futbolistas Julio Buffarini y Juan Ignacio Mercier.
La comitiva se reuniría mañana, miércoles, con el sumo pontífice, aunque se desconoce si la reunión seguirá en pie luego de la tragedia de la familia Bergoglio. Esperemos que el sobrino del Papa se recupere pronto y que tengamos buenas novedades. Sí, ojalá la situación mejore. Cambiando de tema, hoy se anunció que para la semana que viene habría un paro de transporte. Hugo Moyano, el jefe de la CGT, estaría programándolo. Sí, la verdad que esperemos que no lo hagan porque sería un gran inconveniente para el tránsito, los perjudica a los trabajadores principalmente, como el que fue el pasado 10 de abril, ¿no? Claro, exactamente. Y para eso tenemos un móvil en vivo donde está Yasmín de Neumberg para darnos la información de los... de lo que opina la gente en la calle respecto del paro. Bueno, muchas gracias, estudio. Como ustedes bien decían, estamos en busca de la opinión de la gente. Estamos justamente en la Escuela de Periodismo TEA, donde nos van a hablar al respecto. Hugo Moyano, líder de la CGT opositora, junto a varios sindicatos importantes del transporte, han dicho que finalmente se realizará un paro a fin de mes y que paralizará todo lo que es la actividad del país. No solo esto, sino que también se acompañará a un ya fijado paro de la CTA opositora de Pablo Micheli el 26 de este corriente mes, y en caso de que Moyano decida hacerlo el 27, extenderá la medida de 24 horas a 36. Bien, las principales medidas de este paro son el impuesto a las ganancias, los despidos y temas más generales como la inflación, además de la reapertura de las paritarias. Pero bien, vamos a ver si afecta a la gente en este caso. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Queríamos saber si te afecta a vos este paro. Sí, por supuesto, todos tenemos que llegar al trabajo y no hay forma, en mi caso no hay forma, si no hay tren ni hay subte, vivo en provincia, va a ser imposible. Uno de los motivos es el impuesto a las ganancias, los despidos. ¿Estás de acuerdo con ello y crees que la única manera que tienen de movilizarse es a través de un paro? No, estoy en favor de la lucha de los trabajadores para sus derechos, pero me parece paralizar un país no es el método adecuado para pedir un aumento de sueldo o otros reclamos que tienen. Bueno, muchas gracias. ¿Vos te afecta de igual modo el paro? Sí, por supuesto, afecta a todos. Siempre va a haber tránsito porque la gente se va a movilizar en taxi y va a usar los autos, entonces va a haber tránsito. Entonces moviliza realmente al país porque no creo que esta sea la última. Quizás hay otras medidas que se puedan utilizar antes que parar todo el país. Sin embargo, todos tenemos derecho a huelga y ellos tienen que parar el transporte, pero a su manera de movilizarse. ¿Cuáles crees que serían las otras medidas? No, particularmente no soy especialista, pero quizás el utilizar el diálogo y otras medidas, no sé, sinceramente no está bueno que se pare al país porque piensen distinto al gobierno o esas cosas, así que no sé puntualmente qué medidas se podrían utilizar. Bueno, muchísimas gracias. Como vemos, la gente no está de acuerdo con el paro porque los afecta más de lo que puede beneficiar. Así que bueno, también recordamos que será acompañado por Luis Barrio Nuevo, el Sindicato de Gastronómicos, el Sindicato de Banqueros también de Sergio Palazzo, entre otros que se sumarán en esta semana, que finalmente se fijará la fecha que se llevará entre el 26 o el 28 de agosto, está por definirse. Buenísimo, Yasmín. Te hago una pregunta, vos que estuviste ahí en la calle. ¿Qué pensás que opina la gente en general? ¿Cómo ves el ánimo? La gente obviamente no está de acuerdo porque lo perjudica, en muchos casos o se tienen que movilizar con el auto o no pueden llegar a sus trabajos y les descuentan el día. En muchos casos no se contempla esto y bueno, pierden su día de trabajo. Claro, exactamente. Me parece que es una situación complicada para ver, más que nada para todos los que nos tomamos el transporte. Exactamente, pero bueno, también tenemos que entender que es su manera de movilizarnos, así que bueno, es como que estamos sin saber para qué lado tirar. Buenísimo, te agradecemos mucho el móvil. Bueno, muchas gracias, chicas, hasta luego. Chao. Bueno, vamos a cambiar un poco de tema y vamos a hablar acerca de deportes. Lo tenemos a Nico Weintraub, que nos va a contar si tras la designación del nuevo director técnico de la selección, el Tata Martino, si va a incluir o no en la selección, a Carlos Tevez. Carlos Tevez, como recordamos, fue una polémica durante el Mundial de Brasil, que la verdad es que fue una gran conmoción. Sí, había mucha gente en contra y a favor. De que lo convoquen al Apache, porque personalmente es un jugador muy, muy bueno, así que bueno, vamos a ver qué opina la gente. Nico Weintraub en el móvil. Muchas gracias, estudios. La salida de Alejandro Sabella del seleccionado argentino y la llegada del Tata Martino
parecen haberle abierto las puertas una vez más a Carlos Tevez dentro del conjunto nacional. Por eso vinimos a la Plaza Jusey para preguntarle a la gente qué opina sobre la posible vuelta del Apache. A ver, acá unos chicos, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Hola. Queríamos saber qué opinan sobre la posible vuelta de Tevez a la selección. ¿Les parece que tendría que volver? Sí, a matar, vamos a Tevez, de todos lados. ¿Los demás qué opinan? Y yo en realidad pienso que si el plantel no lo acepta, no tiene que jugar. Yo prefiero que el plantel esté todo cómodo. Tevez es un gran jugador, pero cuando juega con la selección no rinde tanto. En la Copa América no le fue tan bien, en 2011 acá en Argentina. Y si Messi prefiere que el equipo esté sin Tevez y vaya a jugar bien, que sea así y va a ser para mejor. ¿Ustedes creen que el alejamiento de Tevez de la selección había sido por cuestiones futbolísticas o por razones de vestuario? Yo creo que hay un poco más del tema de camarilla, un poco de quilombos internos ahí en el vestuario, sí. ¿Vos creés lo mismo? Messi no lo quería, el cagón ese no lo quería. Bueno, como vemos por acá la opinión está dividida, vamos a seguir preguntándole a la gente. Muchas gracias, chicos. Estamos acá en la Plaza Jusey, donde, bueno, como creo que en el resto de la sociedad, la opinión sobre Tevez genera discrepancias. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo andan? Sobre la posible vuelta de la selección, de Tevez a la selección, ahora que Martino empezó el proceso de Martino, ¿qué opinan? ¿Tendría que volver? Sí, me parece que sí, porque juega bastante bien y estamos medio mal de la parte de adelante. ¿Vos qué opinás? Sí, que vuelva, la verdad que hizo un buen laburo. ¿Quién? Pará, ¿estás hablando de Martino? De Tevez. Si creen que Tevez debería volver a la selección. No, sí, cuando estuvo en la selección sí hizo buen laburo, pero lo que pasa es que ahora ya no creo que vuelva porque la edad. Y además porque hacía, ¿cómo era? Lo que hacía Lobby. Hacía convento ahí, sí, ¿qué hace convento? O sea, ¿vos creés que se había ido por cuestiones de vestuario? Por peleas con Messi y con Sabela. Y yo adentro no estuve, pero eso es lo que decían, ¿viste? Si supiera más te lo diría. Bueno, la salida de Tevez sigue siendo una incógnita, uno de los jugadores más importantes de los últimos tiempos que se había alejado de la selección. Y la opinión en la calle está dividida. Volvemos con estudios. Buenísimo, muchas gracias Nicolás por la información. Ya veremos qué sucede en los próximos meses con Carlos Tevez. Pero para continuar, ¿por qué no seguimos con los temas más importantes del día? La autopartista Liar abrió sus puertas nuevamente. Pudieron ingresar unos 500 empleados, pero no los 67 despedidos que se habían negado a aceptar la indemnización propuesta por la empresa. En medio de un fuerte operativo de seguridad, la planta retomó sus actividades tras estar cerrada durante 2 semanas por la escalada de un conflicto gremial que aún sigue latente. Esta decisión ya había sido anticipada por el propio director de Liar, Antonio Marín, quien confirmó que los integrantes de la comisión interna que habían sido despedidos podrían entrar a la planta, gracias a los 7 fallos judiciales que obtuvieron en su favor, mientras que no podrían hacerlo los 60 desvinculados restantes. Se prevé para mañana otro fuerte operativo de seguridad especial, ya que habrá 2 asambleas de trabajadores en forma simultánea con el objetivo de renovar a los delegados. No aplicarán la ley antiterrorista a la gráfica Donnelly. Desde la Comisión Nacional de Valores declararon que todo fue una confusión y que pedirán que se le investigue con la Ley de Delitos Económicos. Según el titular de la Comisión Nacional, Alejandro Banoli, el caso tiene que ver exclusivamente con una posible incursión a la Ley de Delito Económico 26.733, que conexa con una quiebra fraudulenta, pero no tiene nada que ver con la Ley de Financiamiento al Terrorismo. El funcionario, además, aseguró que el transcurso de la semana hará la presentación ante la Securities and Exchange Commission estadounidense por el supuesto accionar fraudulento de la imprenta. Recordemos que había sido la propia Cristina Kirchner quien el 14 de este mes anunció que su administración promovió la aplicación de la ley antiterrorista contra la empresa gráfica que el pasado lunes se declaró en quiebra y cerró las puertas de su planta en Garín, dejando en la calle a 400 empleados. La ONU iniciará un operativo para ayudar a los desplazados en Irak. Enviará los suministros por tierra, mar y aire a través de los países Turquía, Jordania, Emiratos Árabes Unidos e Irán. La Agencia de Refugiados de Naciones Unidas ha anunciado el lanzamiento de una gran operación de ayuda para hacer llegar suministros y provisiones al 500.000 de personas